Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen metas que les gustaría alcanzar? La mayoría levantaría la mano. Pero, ¿cuántos de ustedes han pensado que si tuvieran que volver a vivir su vida, podrían haber hecho más de lo que han hecho hasta ahora? Eso prueba el punto de que todo lo que hacemos y logramos en la vida es solo la punta del iceberg del potencial que tenemos. La mayoría de las personas fallan en la vida porque hacen lo que yo hice durante 14 años. Aspiran muy bajo y la mayoría de la gente no aspira en absoluto. Mientras piensas en tus metas y tus sueños, digamos juntos: es posible. Tienes que creer, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones adversas, a pesar de las distracciones de la vida, que es posible. Cuando dentro de ti hay metas y sueños, confía, las cosas sucederán. ¿Qué significa realmente la disciplina? La disciplina es la raíz de todas las buenas cualidades, pero tienes que aplicarla siempre. Además de levantarse temprano, la disciplina lo es todo. Es hacer ejercicio todos los días, hacerte más fuerte, más rápido, más flexible y más saludable. La disciplina es comer los alimentos adecuados para alimentar tu sistema. Se trata de disciplinar tus emociones para que puedas tomar buenas decisiones. Se trata de tener la disciplina para controlar tu ego, para que tu ego no se te escape de las manos y te controle. Puedes hacer más de lo que puedes imaginar. Si haces lo más fácil, tu vida será difícil, pero si haces lo que es difícil, tu vida será fácil. Debes sentirte hambriento, porque las personas que tienen hambre están dispuestas a hacer las cosas que los demás no harían. Las personas que tienen hambre actúan a base de lo que saben, no de lo que sienten. Las personas que tienen hambre siempre se esfuerzan por llegar a la cima, porque el fondo está superpoblado. Las personas que tienen hambre creen que no hay excusas. Las personas que tienen hambre son implacables, son imparables. La gente que tiene hambre hace que las cosas sucedan. El punto es este: se debe de tratar a las personas de la forma en que te gustaría ser tratado y hacer las tareas que no necesariamente quieres hacer, pero sabes que eso te ayudará o ayudará a tu equipo. Se trata de enfrentar tus miedos y se necesita disciplina para enfrentar tus miedos, para poder conquistarlos. Disciplina es tomar el camino duro, cuesta arriba, para hacer lo correcto para ti y para los demás. Muchas veces, el camino fácil nos lleva a ser débiles, cediendo nuestros deseos y obteniendo gratificación a corto plazo. Pero la disciplina no lo permitirá. La disciplina exige fuerza, fortaleza y voluntad. No aceptará la debilidad, no tolerará otro error. La disciplina puede parecer como si fuera tu enemigo, pero la realidad es que la disciplina es tu mejor amigo. Te cuidará como nada más puede hacerlo y te pondrá en el camino soñado. El camino hacia la fuerza, la salud, la inteligencia y la felicidad. Las personas que tienen hambre están dispuestas a hacer las cosas que otros no harían. Déjame decirte algo. Ya sabes que el mundo no es todo sol y arco iris. Es un lugar muy malo y desagradable. No le importará lo duro que seas, porque de todas maneras te pondrá de rodillas y te mantendrá allí permanentemente si lo dejas. Pero no se trata de qué tan fuerte golpeas, se trata de qué tan fuerte puedes recibir un golpe y seguir avanzando. Si sabes lo que vales, siempre ganarás. Ahora sal y consigue lo que vales. Pero tienes que estar dispuesto a recibir los golpes y no señalar con el dedo diciendo: no estoy en el lugar indicado por culpa de él, ella o cualquiera. Los cobardes hacen eso y tú no eres un cobarde, eres mejor que eso. Hay tanto conocimiento por ahí, tanta información, tantas maneras de mejorar y cometemos tantos errores que somos el producto de nuestros errores. Muchas veces la lección está justo enfrente de nosotros, está ahí para ser aprendida, pero la perdemos y no le prestamos atención o pensamos que ya lo sabemos todo hasta que nos golpea en la cara.
Lo más importante por aprender es que tenemos muchas cosas que aprender. Todos necesitamos saber esto. Podemos aprender de la escuela, de la gente que nos rodea, de la experiencia y de la vida en sí. Pero tienes que procesar toda la información, absorberla y aceptarla. Tienes que abrir y liberar tu mente para que puedas aprender a realizar un progreso real. Mientras piensas en tus metas y sueños, tienes la oportunidad de invertir en ti mismo. A Warren Buffett se le hizo una pregunta: ¿cuál es la inversión más importante que puedes hacer? Este hombre, que tiene miles de millones de dólares en bienes raíces, miles de millones de dólares en el mercado de valores, dijo que la inversión más importante que puedes hacer es en ti mismo. Y hablando de arrepentimientos, ojalá hubiera hecho algunas cosas de otra manera. Seguro que sí. Pero lo que es un hecho es que ya no está esa oportunidad. Tienes una oportunidad, una gran oportunidad ahora mismo, una vida. Eso es todo. Tienes que manifestar grandeza. Y todo lo que acabo de decir, tú ya lo sabes, ya es parte de ti. No he dicho nada que no sepas. Es sentido común, pero no práctica común. Le dedico esto a la mejor versión de ti y a tu sueño, para que termines fuerte. Si lo quieres demasiado, sal y lucha para que funcione, día y noche, aunque renuncies a tu tiempo, a tu paz y tus horas de sueño por ello. Y si simplemente vas tras lo que quieres, con toda tu capacidad, fuerza, fe, esperanza, confianza y tenacidad severa, ni la pobreza, el frío, el hambre o la enfermedad podrá apartarte de tu objetivo. Tienes grandeza en ti. Las metas que valen la pena nunca serán rápidas o fáciles. Toman tiempo, toman lucha, toman esfuerzo día tras día. Eso es lo que se necesita. Así es esto. El éxito y el fracaso son generalmente procesos lentos, ya sea construyendo las cosas lentamente o gradualmente. Y por eso digo que tienes que prestar atención a cada segundo que pase, porque esos segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días y los días en años. Ese segundo que acaba de pasar contó. También contaron los segundos que pasaron inmediatamente después de ese. En esos preciados segundos te estabas construyendo o decayendo. Cada segundo cuenta. Así que haz que cada segundo cuente de verdad.